Bueno, buenos días. Ya, ya, doctor. Bueno, gestión del riesgo de desastre. Una cosa que es muy importante, que la gestión del riesgo de desastre siempre hay que enfocarla desde el punto de la interdisciplinariedad. O sea, aquí ninguna especialidad, ningún grupo de gente iluminada, ningún experto puede resolver el tema de la gestión de desastres por sí solo. Siempre va a necesitar equipo multidisciplinario, y la universidad es un medio extraordinariamente útil para eso, porque hay tantas disciplinas como necesidades tiene la gestión del riesgo. Tanto porque hay construcción civil, porque hay ingeniería, porque hay médicos, enfermeras, arquitectos, etc. El trabajo dentro de la universidad en los procesos formativos, que es interdisciplinario, siempre va a tener una ventaja sobre el resto. Eso es una cosa que me parece importante. La segunda es que siempre la gestión del riesgo tiene que ser intersectorial y multisectorial. O sea, tiene que participar salud, educación, vivienda, obras públicas, obras hidráulicas. Tiene que participar todo el mundo, tiene que participar los organismos de alerta temprana, la Oficina Nacional de Emergencia, el CHOAS, en fin. Siempre la gestión tiene que ser multidisciplinaria para el enfoque de riesgo. La otra cosa es que debe ser participativa. En algún punto del proceso de planificación, en el proceso de planificación de la gestión del riesgo, tiene que ir incluida la participación, pero no una participación para tomarse una foto. No esa es la idea. La idea es que las comunidades se incorporen en el proceso de evaluación, junto con los especialistas que intercambian información, especialmente en la gente que es más antigua, porque la gente que es más antigua de las comunidades tiene la referencia histórica, tiene, qué sé yo, una historia que puede venir desde sus abuelos o bisabuelos, que puede tener hasta 100 años de experiencia, donde se ha producido un evento y ellos han recopilado esa historia y la tienen guardada, y es muy importante conocerla. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con erupciones volcánicas explosivas, con deslizamientos, con aluviones, con inundaciones. Los cauces de los ríos vuelven a recuperar sus espacios con los años. En fin, entonces también tiene que ser participativa, y tiene que ser una participativa que sea respetada, que sea informada, que sea educada, y obviamente que tiene que tener también participación en las decisiones que se toman en los temas de gestión de riesgo. No lleguen ustedes a hacer gestión de riesgo a una comunidad a tomar decisiones iluminadas. Eso no existe en gestión del riesgo. Tienen que compartir la información los especialistas en la multidisciplinariedad, los órganos del Estado, con las comunidades, e intercambiar la información que existe allí. En la gestión del riesgo realizamos actividades o procesos tras objetivos deseados, por ejemplo, prevención, mitigación, preparación de los equipos, que es un poco lo que estamos haciendo hoy día, y en la respuesta directa, y en los temas que tienen que ver con rehabilitación y reconstrucción. Todos estos elementos de juicio en su conjunto, trabajándolo en equipo, va a permitir entonces que tengamos la primera planificación destinada a la gestión del riesgo, con el objeto de reducir el riesgo de desastre, porque el objetivo final de la gestión del riesgo de desastre es disminuir el riesgo de desastre. Y como aquí aparece otro concepto, que es el riesgo, entendiendo el riesgo como la probabilidad de que un hecho suceda como consecuencia de las actividades humanas. Tiene dos componentes. Un componente es la amenaza en un territorio vulnerable.
esos dos conceptos de amenaza y vulnerabilidad los vamos a tratar separadamente, pero quiero que quede claro que dentro del riesgo existen dos componentes. Uno es la amenaza y otro es la vulnerabilidad. ¿Cómo se hace aquí? Para que cambie. Dentro de la gestión de riesgo se habla siempre del concepto de emergencia. Hay que entender que la emergencia no es lo mismo que el desastre. La emergencia es un evento que se produce en un momento determinado, a una hora determinada, que no está planificado previamente y que afecta la economía, la articulación social, el medio ambiente y las personas, y que es posible que sea controlado con los medios locales. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito, va a salir una ambulancia SAMU, probablemente solamente con un auxiliar, van a ver qué está sucediendo, se conectan con el regulador envía ambulancias con médicos y enfermeras si se trata de pacientes que están, que están afectados en el politraumatismo o con politraumatismo, y entonces esos pacientes son atendidos en el lugar del evento y son trasladados al hospital y manejados en la UCI o en los servicios de urgencia. Por lo tanto, la emergencia la vamos a controlar con los medios locales. Y hay muchos tipos de emergencia, digamos, que vamos a controlar siempre con los medios locales. Y el segundo concepto es el concepto de desastre. En el desastre, lo que se va a producir son eventos adversos que afectan también a las personas del medio ambiente, desarticulan la sociedad y la economía, pero que no se resuelven con los medios locales. Es el caso, por ejemplo, del terremoto del 2010. El terremoto del 2010 es un terremoto 8.8, desarticuló las comunicaciones, o sea, el país quedó completamente desarticulado en materia de comunicaciones. En materia de transporte, las carreteras quedaron con puentes que se destruyeron, quedó el país desconectado entre el norte y el sur, incluso las comunicaciones fueron muy complejas, y entonces ahí, bueno, se destruyeron muchos hospitales, se destruyeron consultorios, quedó mucha gente herida, fallaron los sistemas de agua potable, en fin. Entonces, en esa circunstancia, en realidad, el proceso de control del desastre va a ser desde lo local a la comuna, y de la comuna a la región, y de la región al país, y del país a nivel internacional si es necesario ayuda externa. Como ocurrió, por ejemplo, llegaron aviones con equipos con hospitales de campaña, con material quirúrgico, con personal entrenado, por ejemplo, en ingeniería estructural para hacer las evaluaciones estructurales de las edificaciones, si eran estructuralmente posibles que siguieran funcionando o si se tenían que definitivamente reconstruir en otro lugar o terminar de destruirlas, digamos, para rehacer la construcción en el mismo lugar. De tal manera que, entonces, aquí vamos a necesitar siempre apoyo externo. El desastre, entonces, fundamentalmente requiere ayuda externa, y eso es lo que hace la diferencia con la emergencia, que la podemos controlar con los medios locales. Y aquí tenemos entonces los dos conceptos que habíamos hablado, que es el concepto de amenaza. Se entiende la amenaza como un factor externo, capaz de producir daño. Amenazas que es posible que produzcan daño, las hay naturales, como es el caso aquí en la región del volcanismo, es el caso de las lluvias torrenciales que pueden producir, por una parte, aluviones, pero también pueden producir anegación, áreas de anegamiento. Hay nevazones que dejan aisladas
comunidades durante el invierno en las cordilleras, tanto en Nahuelbuta como en la cordillera de los Andes, los terremotos, el maremoto, etcétera. O sea, tenemos una cantidad de amenazas de origen natural muy importante aquí en nuestra región. Pero también tenemos amenazas humanas. ¿Qué amenazas humanas tenemos en la región? Los incendios forestales, por ejemplo, de origen humano o antrópico. ¿Qué otras amenazas humanas? El uso en las zonas de cultivo, el uso de agroquímicos que pueden contaminar corrientes superficiales o subsuperficiales que pueden producir problemas con el agua para beber de las personas. También están los movimientos sociales, la guerra, los atentados terroristas, en fin, que pueden también ser amenazas antrópicas. Y finalmente tenemos las amenazas mixtas, o sea que son una combinación entre lo humano y lo natural, como por ejemplo las deforestaciones en superficies inclinadas que van a generar, cuando se produce la lluvia, van a generar reblandecimiento del terreno y vamos a tener aluviones que pueden producir daño en poblaciones que están en los alrededores de las comunidades. Y tenemos el otro factor importante del riesgo, que es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es un factor interno que genera debilidad de las personas, las cosas o los objetos. La vulnerabilidad puede ser organizativo-funcional, por ejemplo, en un hospital, que el personal que está contratado no tenga la idoneidad suficiente, que los espacios no sean adecuados, que exista, por ejemplo, pabellones en el tercer piso, urgencia en el primer piso, que no hayan buenos ascensores, que estén en malas condiciones. Vulnerabilidad cuando ustedes tienen poblaciones que están en las faldas de un volcán o poblaciones que están ubicadas a orillas de ríos o poblaciones que están ubicadas a orillas de lagos o a orillas del mar, en situación de vulnerabilidad por estar muy cerca y porque estos eventos naturales pueden alcanzarle. Entonces ahí tenemos por un lado la amenaza, que sería la lluvia, ¿cierto? El aumento de volumen del agua, por lo tanto, se expone vulnerablemente a la población que está en la orilla del río. Y entonces tenemos ahí que nosotros podemos identificar el riesgo en función de la amenaza por la vulnerabilidad. Y vamos a mirar la siguiente imagen. Aquí tienen ustedes una pequeña comunidad que está ubicada en el Golfo de Arauco, se llama Yico. Esta comunidad, como pueden ver ustedes, está en el borde costero, inmediatamente en el borde costero. La gente fundamentalmente son pescadores. Ustedes ven que están las lanchas y los botecitos alrededor, hay un pequeño puerto ahí. Pero no hay ninguna protección, o sea, desde el inicio de esta pequeña bahía aquí, están todas las poblaciones pegadas prácticamente al mar. Y por lo tanto, entonces, aquí uno podría decir que hay una amenaza de origen natural, que sería el mar, y una población vulnerable, que sería la que vive frente al mar. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos riesgo, amenaza por un lado y vulnerabilidad por otro. Y lo que nosotros tendríamos que hacer entonces es disminuir la vulnerabilidad. ¿Y cómo disminuimos la vulnerabilidad?
y cómo a su vez disminuimos el riesgo. Nosotros podríamos hacer prevención aquí. ¿Cuál sería la prevención? O sea, disminuir completamente la vulnerabilidad. Una forma de eso sería sacar la población e instalarla en otro lugar. El caso, por ejemplo, que ocurre con la comuna de Tolten. Tolten fue afectada el año 60 por el terremoto del 21 de mayo del año 60, y como resultado de eso, se trasladó la comunidad hacia un lugar seguro, y de esa manera entonces la vulnerabilidad se transformó en cero para tsunami, ¿ya? También eso ocurrió en Concepción, por ejemplo, el año 1500 y tanto hubo un terremoto que destruyó la ciudad de Concepción, que estaba en penco. Por eso a los penquistas, a la gente que es de Concepción le llaman penquistas, porque originalmente estuvo en penco la ciudad de Concepción y fue trasladada al Valle de la Mochita. Quedaron siempre con el nombre de penquista o con la identificación como penquista a la gente de Concepción. Pero desapareció entonces la vulnerabilidad de la población de Concepción. También podríamos actuar sobre la amenaza, pero es más difícil sacar el mar. Hay lugares donde sí se puede actuar también sobre la amenaza, pero el hecho es que el riesgo siempre está asociado a amenaza y vulnerabilidad. A veces también se pueden modificar el curso del río, y con eso se disminuye de manera importante la amenaza frente a una población expuesta a la acción de ese río durante el invierno. Cuando una comunidad adquiere conciencia de la amenaza y la vulnerabilidad que se encuentra expuesta, siempre se va a producir incertidumbre, generando efectos psicológicos y sociales que afectan su comportamiento y calidad de vida, y son aspectos que no hay que olvidar. O sea, la población que empieza a conocer el medio en que está, que conoce su historia, que conocen los eventos que han tenido, viven siempre muy inquietas. Y ahí entonces donde uno también puede hacer un gran aporte en esas conversaciones con la comunidad, porque entonces puede empezar a hacerse gestión del riesgo. ¿Cómo? Bueno, sabiendo las cosas que le han ocurrido y generando junto con la comunidad formas de aminorar la vulnerabilidad. Por ejemplo, con planes con planes de respuesta frente a un evento adverso, con sistemas de alerta y de alarma frente a un evento en marcha que pudiera ocurrir, como por ejemplo la salida de un río, o la erupción volcánica, o otro tipo de eventos. Hay cosas, por ejemplo, que se pueden hacer en el río, por ejemplo, en el Cautín, que ustedes ven que se disminuyó el efecto de la vulnerabilidad mediante la instalación de gaviones en el borde del río, y con eso dejó de haber inundaciones en la zona de Santa Rosa y Amanecer. También se puede profundizar el río mediante dragados durante el verano, es decir, profundizando el río de tal manera que el río no se salga a pesar de que aumente mucho su caudal. Ahí entonces hay algunas cosas que se pueden hacer para disminuir la incertidumbre que afecta a esas comunidades. El objetivo de la gestión del riesgo es primero salvar vidas. Eso es muy importante. Hay que salvar vida y aliviar el sufrimiento humano y reducir el impacto social y económico de los desastres.
sea, esa es una tarea central de la gestión del riesgo. Salvar vidas, aliviar el sufrimiento humano, reducir el impacto social y económico de los desastres. La experiencia ha enseñado que es mejor prevenir que responder a los efectos del desastre. Siempre la prevención significa menores costos y menores daños. El Banco Mundial ha estimado que por cada dólar que se ha invertido en la reducción de riesgo de desastre, se ahorran $7 en respuesta. Por lo tanto, es clave que tengamos dentro de la gestión de riesgo muy claro que la prevención tiene que ser un núcleo central de ella. Porque si no hacemos eso, porque si no estamos antes del problema, porque si no sabemos el diagnóstico, porque si la comunidad no lo sabe, porque las autoridades lo ignoran, porque no se han hecho suficientes esfuerzos para generar prevención, entendiendo la prevención como la ausencia de amenaza o la ausencia de vulnerabilidad, ¿cierto? Cualquiera de las dos que desaparezca, el riesgo va a ser cero. Por lo tanto, podemos intervenir tanto en la amenaza como en la vulnerabilidad. Usualmente es más fácil intervenir sobre la amenaza, o sea, sobre la vulnerabilidad que sobre la amenaza. Los componentes del análisis del riesgo, pero de la gestión del riesgo son el análisis del riesgo, o sea, el estudio del riesgo, la planificación del riesgo, y en esos ámbitos la prevención, la mitigación, la preparación, la respuesta fundamentalmente. Para eso es necesario determinar las áreas de reducción del riesgo. ¿Dónde vamos a poner el empeño para la reducción del riesgo? ¿Dónde vamos a disminuir tanto la amenaza como la vulnerabilidad? ¿O vamos a disminuir la amenaza o la vulnerabilidad? ¿O vamos a disminuir ambas? Con acuerdo comunitario. O sea, cuando uno dice, mira, vamos a tener un sistema de alarma aquí porque se va a inundar, porque se va a salir el río, pero siempre vamos a tener la posibilidad de que se produzca un daño determinado. Entonces, la población con los expertos analizan eso y llegan a acuerdos en el sentido de que van a aceptar que se produzca algún tipo de problema. ¿Ah? Y van a reducir entonces el riesgo de la amenaza o el riesgo de la vulnerabilidad hasta donde sea posible, teniendo en consideración siempre que puede haber un margen de daño. Y después está la parte que tiene que ver con el manejo del evento, que al final de cuentas el manejo del evento es todo lo anterior más la preparación. O sea, estamos trabajando prevención, mitigación, pero también estamos trabajando la respuesta. Y la respuesta son los equipos entrenados. Esos equipos entrenados no solamente saben responder, sino que además conocen los riesgos a que están expuestos ellos y la comunidad. Cuando están haciendo el manejo del evento, también las personas que están en ella pueden ser alcanzadas por el evento. Hay una experiencia, por ejemplo, en el Valle del Quindío, en la zona cafetalera de Colombia, donde el sistema de atención de emergencia, o SAMU, un equivalente al SAMU, se encontraba ubicado en una compañía de bomberos, donde tenían las ambulancias y tenían los equipos preparados para la respuesta. Bueno, cuando se produjo el terremoto del Quindío, una de las cosas que ocurrió es que se cayó la compañía de bomberos. Entonces hay que tener muy claro que los equipos también pueden ser alcanzados por un evento, y por lo tanto, en la planificación deben tener claro que el lugar donde estén instalados los sistemas de respuesta tienen que estar ubicados en lugares seguros, en instalaciones que sean seguras, con capacidad para mantenerse a veces hasta días o semanas dentro de esos lugares seguros,
con agua potable, con luz eléctrica, con doble o triple sistema de comunicación, porque no pueden quedar descomunicados, digamos. Tienen que estar permanentemente comunicados con las brigadas que están trabajando en los frentes. Otro componente de la gestión del riego tiene que ver con la rehabilitación. La rehabilitación tiene que ver con que hay que pararse lo más rápidamente posible, porque la gente nos está esperando para que los apoyemos, están con dolor, están enfermos, tienen politraumatismo, tienen qué sé yo, enfermedades infectocontagiosas, especialmente cuando hay aguas que se mezclan con agua servida, agua de consumo humano con agua servida. Y por lo tanto, bueno, vamos a tener que funcionar lo más rápidamente, ponernos de pie. Y después está el tema de la reconstrucción, en que entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo mejor. O sea, no podemos hacer lo mismo que existía, sino vamos a tener que hacerlo mejor. Vamos a tener que construir con metodologías antisísmicas, por ejemplo, en caso de un terremoto. Ya ven ustedes que Chile tiene una de las mejores normas antisísmicas, por lo menos de Latinoamérica, que ha permitido que en terremotos que son muy intensos hayamos tenido, qué sé yo, un par de edificios con daños estructurales y no más que eso, digamos. Entonces, lo que hay que hacer aquí en gestión de riesgo es que tenemos que tener entonces prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Antes que se produzca el evento, vamos a tener un plan aquí. Y vamos a tener una alerta y una alarma para dar señal a los equipos de respuesta o a la población, la evacuación rápida, por ejemplo. En mitigación, probablemente lo que habría que hacer es aquí colocar algún sistema de defensa que permita disminuir el efecto provocado, por ejemplo, por el tsunami. Algunas defensas son, por ejemplo, aumentar la plantación de árboles, que disminuye el efecto de la ola, poner una contención de concreto armado en el borde costero. Los japoneses han llegado a tener 10 metros, que sin embargo durante el terremoto en Fukushima superó los 10 metros de altura. En fin, ahí hay que ponerse de acuerdo, pero fundamentalmente hay que tener planes de evacuación, yo creo, y después que esto ocurra lo que hay que hacer es reconstrucción, y la reconstrucción no puede ser en el mismo lugar. Y tiene que ser tomando en consideración la opinión de la población, eso también va a ser muy importante. Entonces, recapitulando, tenemos reducción del riesgo, eliminar o reducir los riesgos, prevención, con eliminación del riesgo, tanto porque disminuyó totalmente la amenaza o porque disminuyó totalmente la vulnerabilidad. Vamos a tener mitigación, disminución del riesgo hasta donde sea posible, con acuerdo comunitario, en que vamos a disminuir tanto la amenaza hasta donde es posible, como la vulnerabilidad hasta donde es posible. Entonces, vamos a tener planes multidisciplinarios, vamos a tener planes intersectoriales, vamos a tener participación comunitaria, vamos a hacer prevención, mitigación, preparación, alerta, alarma. Y después vamos a hacer, para lo que pudiera eventualmente haber quedado ya dañado, vamos a hacer rehabilitación y reconstrucción. No sé, hasta aquí si hay preguntas.
Parece que no, doctor. ¿No? ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, recapitulando, tenemos rehabilitación lo más pronto posible, ponerse de pie, las personas no necesitan, debemos funcionar con lo que tengamos a mano. Y de hecho, por ejemplo, ustedes seguramente pueden recordar que en el terremoto del 2010, en el lugar donde estaban estacionados los autos, se instaló un pabellón quirúrgico que se manejó con focos que se consiguieron y se operaron pacientes que tenían fractura de extremidades o que tenían contusiones múltiples y que requirieron otro tipo de cirugía con mayor intervención, digamos. Pero fue hecha en un lugar porque había que hacerlo, digamos, ¿no? En otros lugares ha habido gente que se cayó todo y estaban con una radio sentados en medio de una plaza transmitiendo información y recibiendo información sobre lo que estaba ocurriendo en las comunas y remitiéndola al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud a Hacienda, y Hacienda moviendo al gobierno para que enviara aviones y materiales de reconstrucción, etc. Y después tenemos la reconstrucción a mediano plazo, que significa mejorar la calidad de la construcción y por lo tanto una herramienta muy importante de desarrollo. En el caso, por ejemplo, del terremoto del año 39, el año 39 en Chillán hubo un terremoto que no fue por subducción, sino fue hinchaplaca. En Chile usualmente los terremotos son por subducción, pero en Chillán en esa oportunidad fue un terremoto hinchaplaca, murieron 38.000 personas. El presidente de la República de la época era Pedro Aguirre Cerda, que fue con un equipo multidisciplinario, donde iba el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile y revisaron completo la ciudad de Chillán y encontraron que habían 2 edificaciones que no habían sufrido daño, y entonces el presidente pidió que hiciera una evaluación estructural de las 12 edificaciones que habían quedado en pie, y ese fue el puntapié inicial para la norma antisísmica que tenemos en Chile. Y eso fue una herramienta fundamental para el desarrollo de la arquitectura y de la ingeniería estructural y de la construcción en Chile. Hoy día cuando se cae una edificación es porque ha habido problemas arquitectónicos por mal diseño, o porque ha habido el caso de Concepción, por ejemplo, en que había un edificio como de 20 pisos, en que desde el piso 14 al arquitecto se le ocurrió hacer se dio un gustito, digamos, en los cuales se hicieron más pequeños los edificios de departamentos hacia arriba, se instaló unos asuntos de juego y un restaurante, etcétera. Vino el terremoto y se produjo, la estructura quedó debilitada desde ahí hacia arriba porque se hizo una especie de torque entre el último piso, el 14º piso, y de ahí hacia arriba, que se movieron de manera diferente durante el evento, y por lo tanto se fracturó la construcción en esa altura. Por lo tanto, bueno, ahí hay una falla estructural. También en el edificio Alto del Río, una segunda falla estructural, hay un problema de cimentación. Ese edificio se volcó en Concepción, en que hubo un problema de cimentación y de cálculo matemático estructural, que fueron resultados de esos 2 edificios dañados. Entonces, las normas antisísmicas son una herramienta que mejora la calidad de la construcción y por lo tanto es una herramienta de desarrollo para los países. El caso del Mitch, por ejemplo, ese terrible huracán que destruyó Centroamérica prácticamente, permitió generar una herramienta muy importante que es el sistema de alerta de huracanes en Centroamérica, que ha sido una herramienta extraordinaria, porque con
perfectamente con 48, 72 horas. Ustedes han visto seguramente en la televisión cómo la gente está colocando madera, está firmando las ventanas, las puertas, etcétera, etcétera. Bueno, eso no existía y ha sido un camino muy importante en el tema del desarrollo de los países de Centroamérica. Además, se crearon sistemas para fijar los techos de una manera distinta, con unos sistemas de garfio en la viga. En fin, hay una gran cantidad de cuestiones que han permitido que los huracanes, que la gente se prepare antes que lleguen los huracanes y logren mitigar en parte los daños que se producen. Bueno, esto quería mostrárselo porque esto muestra, valga la redundancia, muestra que cuando uno no hace nada, cuando la multidisciplinaridad no hace nada, cuando la intersectorialidad no hace nada, cuando los responsables no hacen nada, se produce esto. Pues este es el resultado del tsunami del 2010. Ustedes ven que esta hermosa caleta pesquera desapareció completamente. No quedó nada parado prácticamente. Aquí no se hizo nada, pues aquí se hubiera hecho algo, probablemente la gente no habría sufrido tanto. Tal vez ese podría ser un bonito viaje para ir a saber qué pasó con la caleta Yico y conversar con la gente para enterarse cómo ha actuado allí la reducción del riesgo. ¿Dónde se construyeron las casas? ¿Qué medidas de protección? ¿Qué sistema de alarma y de alerta tienen? ¿Cuál es la mitigación que existe? ¿Hay zonas vulnerables? ¿Qué se hace en caso de que haya vulnerabilidad? ¿Cómo están los planes? En fin, es un tema súper interesante, pero también es impactante ver esta foto cuando uno la compara con las anteriores que hemos traído. Bueno, aquí hay muchas propuestas sobre esto, pero aquí hay una propuesta, por ejemplo, una propuesta ministerial sobre las fases previas y las fases post-desastre, identificación del riesgo, mitigación del riesgo, transferencia del riesgo hacia seguro. Hoy día es muy frecuente que se haga transferencia de seguros, ¿eh? O sea, por ejemplo, hay lugares como en Corea, en que los constructores tienen seguros con empresas aseguradoras por sismos. Y eso permite que una parte del costo de la reconstrucción sea compartida entre los aseguradores y el Estado. Es un tema interesante que hay que considerarlo en algún momento. En Chile están apareciendo los sistemas de aseguramiento contra este tipo de eventos, tanto naturales, antrópicos como mixtos. Después está la preparación de desastres con sistemas de alarma temprana y comunicación. Ahí hay un tema que tal vez no habíamos conversado, tal vez lo tengo más adelante, seguramente no. Bueno, ahí, que es el tema de, en el tema de preparación, que es lo que estamos haciendo hoy día, vale la pena ponerse de acuerdo en dos conceptos que no están incluidos aquí, que es el concepto de alerta y el concepto de alarma. Y que ustedes lo van a ver, por ejemplo, en relación al volcán Yaima o al volcán Villarrica, con distintos colores. Esencialmente, la alerta pone en tensión a los equipos de respuesta. Pero también pone a la comunidad en tensión frente a un evento que eventualmente pueda producirse. Yo siempre doy el ejemplo
que es posible encontrarlo en la televisión, en la noche, después que sean las noticias, está el informe meteorológico. Y el informe meteorológico entonces hace que la gente en su casa se ponga en tensión. Empiezan a, por ejemplo, va a haber lluvia, entonces las personas buscan botas, zapatos para el agua, impermeables, paraguas, etcétera, y se prepara para un día de lluvia, ¿verdad? Y la alerta, eso es la alarma, la alerta es que puede ser de múltiples formas, puede ser a través de sonido, puede ser a través de megáfono, puede ser a través de sirenas, puede ser a través de, de teléfonos celulares, etc. La alerta es distinta de la alarma, porque la alarma es que todos los equipos tienen que estar en su sitio de trabajo. Si hay un equipo de trabajo del SAMU, el equipo de SAMU tiene que estar con todo su equipamiento listo y las ambulancias saliendo hacia el lugar donde se está produciendo el evento porque se confirmó la alerta que se transformó en alarma. La alarma puede ser, por ejemplo, la alerta puede ser en el caso de un avión que va llegando al aeropuerto, aquí, en Temuco. La alerta puede ser una información que llega en código clasificado al SAMU y que dice que un avión 747 con 180 personas a bordo viene con un problema en una de las turbinas y aparentemente con problemas para sacar las ruedas en el previo al aterrizaje. Lo que tiene que hacer la persona que está en el SAMU es confirmar la información. No puede sacar equipos a terreno si no confirma la información. Una vez que la confirma, porque se ponen en contacto con Carabineros y Carabineros confirma que hay un problema, un incidente. Y eso entonces, confirmado eso, sale el equipo a terreno. Se confirma la alerta y el equipo se transforma en alarma, se cierra el hospital como hospital general o hospital común y se transforma en hospital de urgencia y todos los recursos se ponen a disposición del evento que está produciéndose. Y salen las ambulancias con resucitadores, con oxígeno, con desfibrilación, y todos conectados con el SAMU, donde las ambulancias llegan, se ubican en lugares estratégicos, van recibiendo los pacientes que llegan, se colocan dentro de las ambulancias, se informa al SAMU, el SAMU pone un regulador por si los pacientes tienen problemas de qué sé yo, de presión arterial, de oxigenación, etc. Se ordena todo ahí en un sitio, que es el sitio del comando médico. En ese comando médico están las áreas de triage, que es determinar el nivel de riesgo que tiene cada paciente de acuerdo al trauma que ha recibido. Estarán los negros, que son los muertos, estarán los verdes, que son contusiones leves, estarán los amarillos que tienen contusiones un poco más intensas, pero no tienen alteración de los signos vitales, y tendremos entonces los rojos, que son los graves, que tienen que irse inmediatamente regulados por el SAMU hasta un centro de atención. Y en este modelo entonces también está la rehabilitación y la reconstrucción. Este es un tema que ha ido cobrando importancia en la gestión del riesgo de desastres desde el territorio. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros podemos ordenar el territorio de tal manera que permita que la gestión sea mucho más favorable desde el punto de vista económico, político, administrativo, pero también en la gestión del riesgo. Por ejemplo, un ordenamiento por microcuenca
puede ser muy importante para realizar un ordenamiento que permita que disminuya al mínimo la vulnerabilidad y la amenaza. Y en este ámbito, el compromiso frente al riesgo lo asumen distintos actores sociales, en la idea de transformar el riesgo en un hecho político, de política pública, me refiero no de político partidista, sino de política pública. La calidad de la respuesta frente al riesgo va a depender de 3 factores en este caso. Uno es la participación ciudadana, el conocimiento del riesgo y la voluntad política. Eso es muy importante, la voluntad de la política pública. El hecho es que haya compromiso, por ejemplo, del alcalde, o que haya compromiso del gobernador, o que haya compromiso del intendente, que haya compromiso de los core del gobierno regional y que haya compromiso del Estado de Chile en la reducción del riesgo de desastre y sus instituciones, como por ejemplo la Oficina Nacional de Emergencia. Siendo el territorio el ámbito de interacción entre la sociedad y el medio físico desde tiempos inmemoriales, que el hombre ha modelado la naturaleza de acuerdo a sus propios requerimientos y necesidades y capacidades de manera que gradualmente transforma el territorio, entendiendo que dentro del territorio existe la propiedad y que la propiedad es un bien jurídico. No siempre fue así. Esta es una definición de Cataldi del siglo XVI, y aquí hay una muestra de cómo, por ejemplo, nosotros tenemos acá arriba los cazadores. Aquí era etapa de cazadores y pescadores y recolectores fundamentalmente. Aquí ya hay poblamiento, ustedes ven que aquí ya hay poblamiento, estos eran nómadas, ahí hay un nómada, aquí hay otro, que viven probablemente transhumante en algún tipo de viaje de temporada, de caza y de pesca, o viven en cavernas, que hasta el día de hoy ustedes ven que aparecen cada tanto tiempo cavernas donde hay, han habitado ahí desde tiempo, desde 12.000, 14, 15.000 años, han habitado comunidades dentro de esos cavernas y han dejado plasmada su historia a través de pinturas como rupestres, como es el caso de Altamira, por ejemplo, la más famosa del mundo. Después vienen los asentamientos humanos y la caza, fundamentalmente la caza, y no hay agricultura aquí todavía. Y después tenemos entonces la agricultura, el comienzo de la agricultura. El comienzo de la agricultura está situado aproximadamente en los 12.000 años, entre el Éufrates y el Tigris, en la llamada Mesopotamia. Ahí había un grupo humano que eran bueno, ya me voy a acordar, pero este grupo humano fue el primero que hizo un huequito en la tierra y puso, los sumerios, hicieron un huequito en la tierra y pusieron una semillita, y esa semillita creció y se transformó entonces en el inicio de la agricultura. Probablemente fueron mutantes, porque en realidad yo creo que la especie humana todavía hoy día, 12.000 años después, todavía no somos capaces de vivir en paz y en armonía, porque todos los años hay guerra en todas partes del mundo. Yo creo que a lo mejor nos faltaron unos 25.000 años más de vida transhumante, y no asentamientos humanos como los que tenemos hoy día, porque vean ustedes, claro, aquí ya hay cierto grado de agricultura con excedente, que es el caso de esta. Bueno, aquí ya es una locura, y aquí finalmente la industrialización donde... aquí lo que hacemos nosotros es producir lo que un escritor norteamericano habla de las ciudades del riesgo, la construcción y ciudades del riesgo. O sea, cómo las ciudades también matan, cómo las ciudades también enferman por la contaminación de las aguas, por la contaminación atmosférica, por los incendios, por la falta de ordenamiento del territorio, etc.
sociedad del riesgo, entonces. Bueno, aquí tenemos un ordenamiento por microcuenca, perdón, un desordenamiento por microcuenca. Es una manera de ordenar el territorio, es que una comunidad como esta, unas comunidades como esta que están aquí ubicadas en esta microcuenca, una cuenca son las aguas que bajan desde las alturas, desde las zonas más altas de las montañas o cordilleras, hasta llegar al valle, dando origen a esto que, por ejemplo, es un pequeño lago, digamos. Eso es entonces una ordenación o desordenación por microcuenca. Y ustedes ven que aquí se está acabando el agua, ustedes ven que aquí hay ¿cómo se llama? Unas casas que están prácticamente metidas en el agua, con muelles que están prácticamente metidos en el agua. Hay deforestación intensiva, hay deslizamiento, hay ruptura de camino, hay una población tremenda aquí en este borde, hay erosión, cárcavas en esta zona, hay zonas como hay mucha deforestación, hay incendios, en fin. O sea, esto está convertido en muchas áreas que pueden ser generar desastres, digamos, aluviones como en estas acá. Así, una intervención humana en el territorio desordenada puede producir aumento del riesgo de desastre y poner en peligro la vida humana. Ese es el resumen, digamos. Entonces, tierra deforestada, escarpada, cultivada, monocultivo extensivo, bloqueo de camino, por deslizamiento, reducción de la captura de peces en aguas superficiales, claro, embanque, reduce la vida útil de las represas hidrolíticas, erosión y cárcava, bancos de sedimento, crecimiento de barrios marginales, como consecuencia de la migración rural que empieza a irse de la microcuenca hacia un sector, puentes destruidos por aluviones, inundaciones, crecimiento de cultivos en grandes campos protegidos, degradación de las praderas con erosiones eólicas, villorrios frecuentemente inundados, son abandonados. ¿Sí? Eso es lo que tenemos aquí. O sea, un desorden completo del territorio, un aumento significativo de los riesgos, y de la muerte, y de la enfermedad de las personas y de hambre, y un aumento, un deterioro de la calidad de vida de esta población, y un aumento de la amenaza de la vida a las personas, más asalto, más robo, más violencia, etc. Un instrumento que forma parte de la política de Estado-Gobierno sobre el desarrollo sostenible es un proceso político, medida que involucra la toma de decisiones concertadas de actores sociales, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y sostenible del territorio. Obviamente que aquí ordenar este territorio desordenado significa que van a haber muchas fricciones entre la población, el gobierno y los privados. Los privados porque son tierras privadas que las consideran como propias, y que por lo tanto probablemente no van a querer que se intervengan, aunque ellos estén bastante bien y el resto esté bastante mal. Sin embargo, esos roces tienen que ser discutidos y resueltos, aunque eso signifique un largo tiempo de discusión hasta llegar a la conclusión de la necesidad de hacer ordenamiento territorial. Probablemente tiene que haber una ley de ordenamiento territorial. En Chile no hay leyes de ordenamiento territorial. Lo que hay es que cada ministerio ordena una parte. Por ejemplo, han de saber ustedes que en el borde costero hay no menos de 23 decretos leyes y leyes que ordenan el borde costero. Incluso hasta son contradictorias algunas de esas leyes unas con otras. Entonces hay una necesidad de ordenar, por ejemplo, el borde costero. El borde costero no está ordenado, por eso esa pequeña comunidad en Yico está pegada al borde costero. Hay lugares como por ejemplo en Francia, en que el año 95 hicieron una ley que se llama la ley de la Rivière. La ley de la Rivière lo que hace es que la venta de terrenos
que están en áreas de riesgo tienen que ser vendidas primero al Estado y después pueden ser vendidas a los privados. Y de esa manera Francia ha recuperado más de 500 kilómetros de áreas de riesgo que se han transformado en parques, ¿cómo se llama?, de diversión para las poblaciones. Entonces ahí hay un ejemplo de lo que uno puede hacer en materia de ordenamiento territorial y gestión del riesgo. No ha sido un tema la gestión del riesgo desde la perspectiva del territorio que se haya abordado en Chile, pero es una necesidad y probablemente ustedes van a ser quienes van a ver eso, pero también ustedes probablemente van a tener que estar en estas discusiones en algún momento, porque esto implica salud. O sea, esto implica tremenda cantidad de recursos de salud que tienen que utilizarse cuando hay accidentes, cuando hay aguas contaminadas, cuando hay derrumbes, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que salud tiene que estar ahí. Por eso que hablábamos que tenía que ser interdisciplinario, multisectorial. Para llegar a esto, ¿se fijan o no? O sea, aquí todo el mundo vive. Tienen ustedes que hay zonas de plantaciones, como hacían los incas, en terraza, para proteger y evitar los aluviones. Hay plantaciones arbóreas muy altas arriba justamente para disminuir los rodados. Hay protección el agua. Hay zonas que están protegidas por cultivos que hacen el efecto de barreras eólicas para evitar el daño a las plantaciones. Hay una pequeña comunidad aquí, una comunidad más grande acá, otras comunidades por ahí, otras plantaciones arbóreas por acá, y hay una represa para la energía eléctrica que funciona al lado de esta otra comunidad que además tiene una pequeña fuente de agua, un pequeño lago para la diversión. O sea, ese es un ordenamiento territorial. De ahí entonces la gestión del riesgo ha hecho un trabajo territorial muy importante. Probablemente esa gente va a ser mucho más feliz de lo que es hoy día. Van a crecer en un medio probablemente más pacífico, menos violento. Van a tener sitios de recreación adecuados. Por ejemplo, si uno se pone a pensar en gestión del riesgo, digamos, entre Collipulli y Temuco. Fíjense que ustedes que entre Temuco y Collipulli hay muchas áreas en que ustedes podrían instalar pequeños asentamientos humanos con unas 12.000 personas, como ocurre en muchos países desarrollados, con 12.000 personas, un hospital de un par de pisos, con 40 camas, que tenga todo lo que necesita, con scan, con laboratorio, con todo, con atención primaria por un lado y con especialidades por el otro. Que tenga un área de esparcimiento y diversión de la comunidad, que tenga todos los servicios básicos, correos, bancos, etcétera, que tenga un área de desarrollo industrial que esté separado de las comunidades para evitar los efectos que pueda tener el área industrial sobre la vida de la gente, que tenga unas plazas bonitas donde se puedan juntar todos, porque el tema que además nosotros hemos segregado mucho las poblaciones. Ustedes ven en Europa están lo que se conoce como las ciudades mediterráneas, que fueron siempre ciudades educativas, porque ahí se juntaba todo el mundo, o sea, se juntaba el obrero, se juntaba el artesano, se juntaba el profesional, se juntaban los profesores, etc. Y aprendían y se conocían unos de otros y no se tenían miedo. En cambio, hoy día uno mira a alguien que llega al lugar donde tú vives y le ves la ropa con que anda, cómo camina, inmediatamente no sabes, sin embargo, quién es, pero inmediatamente sospechas que algo puede haber. ¿Te fijas? Entonces, esas ciudades pequeñas que tienen de todo, que tienen cines para el esparcimiento, que tienen lugares para ir de parranda, de carrete, que tienen discos, que tienen, en fin.
y que cada área está separada. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, en Temuco, fíjense ustedes la cantidad de ferreterías que hay en el centro. Cada una de esas ferreterías tiene cientos de litros de sustancias altamente inflamables. Ustedes ven que aquí tenemos, por ejemplo, tenemos bencineras que están al lado de escuelas, que están al lado de poblaciones, ¿me entienden? Entonces eso todo tendría que ordenarse territorialmente de tal manera que nada de eso produzca daño a las personas. Bueno, aquí hay, esto ya desde el Estado, hay tipos de políticas de intervención de la gestión del riesgo, entendiendo la gestión del riesgo como preparativo para dar respuesta a la emergencia, gestión correctiva y gestión prospectiva, o sea, lo que vamos a hacer inmediatamente y cómo lo vamos a hacer en el futuro. Objetivo, medida de prevención destinada a preparar a asentamientos y a la población para asimilar los impactos de las amenazas, medidas o acciones que promuevan la reducción de la vulnerabilidad existente, medidas o acciones que promueven la no generación de nuevas vulnerabilidades o peligros, ordenamiento territorial, política de conservación y mantenimiento, políticas correctivas, y políticas de desarrollo. En los objetivos, políticas destinadas a preservar los componentes y sinergias que el territorio contiene y que resultan positivas para el desarrollo territorial. Gestión correctiva, políticas destinadas a mejorar la respuesta y asimilación de ciertos componentes o procesos a nuevas situaciones de organización. Políticas destinadas a introducir nuevos elementos o sinergias o nuevas sinergias para producir cambios en la configuración del territorio. Bueno, esto hasta ahí, pero hay un minuto más. Creo que tengo aquí algo que quería mostrarles. No sé si está por este lado. No, no sé si es este. No. No lo tengo, lo había dejado aquí, pero no lo encuentro. Veamos aquí, a ver, aquí está. Para ponerle contenido a las palabras. No sé si ven bien ahí. ¿Ven bien? Aún no se abre el PPT, doctor. Ah, ya, déjame ver. ¿Y ahí? No. ¿Podría dejar de compartir y compartir de nuevo? Sí. Ya, fantástico. Eso voy a hacer. Ya, entonces lo que tengo que hacer aquí es ir acá. Acá. Y ahora sí parece, ¿no? ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Entonces, para ponerle palabras a lo conversado, esto es la intersección de la avenida Caupolicán, San Martín, un colegio centenario que está aquí, y colegio centenario, una bencinera, otra bencinera. Y aquí están las casas que están alrededor, están digitalizadas algunas de las casas, están digitalizadas las calles. Vamos a digitalizar también los vehículos a mediodía. Y ustedes pueden ver entonces, si piensan ustedes que la benzina es una sustancia explosiva y que normalmente una explosión con benzina puede alcanzar incluso los 100 metros, lo que vamos a hacer va a ser una modelación de una explosión de una bencinera. Ahí está. Cada uno de los, cada uno de estos buffers que están aquí están a 10 metros. Entonces ustedes ven cómo se afecta o se vería afectada la comunidad, los vehículos que van pasando, el colegio,
A esa hora podría estar saliendo los niños de clase, ir caminando gente por ahí, etc. Entonces, cuando uno hace gestión de riesgo, tiene que también hacer modelaciones. Dentro del ámbito de la planificación, hay que hacer modelaciones de riesgo para visualmente pensar cómo o dónde vamos a intervenir, dónde va a estar una ambulancia, dónde va a estar la otra ambulancia, dónde van a estar los equipos de respuesta, dónde vamos a poner, por ejemplo, el triage, dónde vamos a poner el comando conjunto, dónde vamos a poner el comando médico, en fin, dónde vamos a estar nosotros. Ahora estamos listos, stop, aquí, chale. Listo, eso era, perdón, parece que me pasé un poquito, sí, unos 15 minutos parece. Bueno, eso era lo que quería rápidamente presentarle. Yo creo que ha sido muy rápido, pero lo conversábamos con Rosita anteriormente y con aquellos que hicieron el curso. El curso que hicieron el año pasado conmigo era un curso de gestión de riesgo. Y tienen todo el material, de tal manera que esta es una puesta en escenario para ustedes sobre el tema. Hay muchas cosas más que podría haber conversado, pero no hay suficiente tiempo. Así que no sé si hay, hay preguntas, dudas, eso. ¿Dudas para el doctor? De los conceptos que se tocaron en la charla. Bueno,